Amén, amén. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Gloria al Señor. Denle un saludito al hermano que tiene al lado. Abrácelo con mucho respeto. Dígale cuánto lo quiere, cómo está de bonito. Pero esos abrazos, tremendo. Ese amor que muestra la iglesia. Bendito Señor. ¿Qué tal que fuéramos enemigos? Bendito Rey de los cielos. Ahí donde estamos, mis hermanos, vamos a abrir la Biblia en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a, como dijo el dermatólogo, vamos al grano, de una, con las manos al grano, para empezar a desglosar esta palabra que el Señor hoy nos va a hablar. Ahí donde estamos, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a darle gloria a Dios por esta palabra. Padre, te colocamos esta palabra, bendito Rey, en tus benditas manos. Creemos, bendito Dios, que eres tú, Señor de los cielos, el que lo hace posible en nuestras vidas, Señor. Yo te doy gracias por este privilegio que me das, bendito Rey, de pararme en este lugar, a predicar tu palabra, Señor, a hacer esa saeta, bendito Dios de los cielos, a hacer ese instrumento, el cual tú usas, bendito Dios, para hablar a tu pueblo, bendito Rey de los cielos. Padre de los cielos, como siervo tuyo, me hago a un costado, bendito Rey, te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe hoy, Señor, tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que redarguya, que habla la necesidad de cada corazón, bendito Rey, que habla la necesidad de los que hoy venimos deseosos, anhelosos de tu palabra, de los que hoy, Señor, queremos escuchar, Señor, esa respuesta a esa pregunta que hoy traemos, bendito Dios, que hoy te hemos hecho. Padre, gracias, gracias, bendito Rey de los cielos. En el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vemos, mis hermanos, que la palabra nos está a través de segunda de Timoteo, nos va a hablar de algo muy específico. Me gustaría que mi hermano Andrés me dijera el título del mensaje y me lo colocara acá en el televisor. ¿Qué clase de vasija somos? Amén. Hágase usted mismo ahí la pregunta: ¿qué clase de vasija soy yo para Dios? Y con la pregunta que usted se haga y con lo que el Señor hoy va a hablar, usted va a mirar si es esa vasija o no es la vasija que usted en este momento tiene en su mente y en su corazón. Vemos que Pablo empezó por el principio, yo voy a empezar por la mitad. Pablo empezó desde el versículo 1 hablándole a Timoteo sobre qué clase de vasijas somos. Y Pablo empezó haciéndole esa instrucción con unas metáforas, pero yo voy a empezar desde el versículo 20. Capítulo 2, versículo 20, dice la palabra: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es tremendo, mis hermanos, porque cuando el apóstol Pablo le hablaba a su Timoteo y le estaba enseñando de la iglesia del Señor, cuando él está hablando de esa casa grande, le está hablando de la iglesia. En ese momento le estaba hablando de la iglesia que se estaba formando en esos tiempos y de la iglesia que hasta el día de hoy estamos viendo. Y vemos que el apóstol Pablo le está diciendo que en esa casa grande solamente habían dos clases de utensilios, ¿cierto?
El utensilio para honra y el utensilio para deshonra, para momentos, para usos viles. Y cada uso o cada clase de vasija traía dos estilos. Las que eran para la honra traían oro y traían plata. Eran vasijas de oro y eran vasijas de plata. Y los que eran para usos viles eran de material de barro y de material de madera. Vemos, mis hermanos, que cuando Pablo le estaba hablando a Timoteo de esos instrumentos, de esas vasijas, no era lo mismo que de pronto le habló a Primera de Corintios, a la iglesia de Corintios, cuando le habló en el capítulo 3, versículo 12. Si quiere, vamos en un momento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Vemos que no es lo mismo que le está diciendo Pablo a Timoteo que lo que le dijo a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Corinto le dijo, es que aquí le está hablando ya de la iglesia que fue arrebatada y de lo que iba a ser la iglesia en ese momento cuando estuviera en el tribunal de Cristo. Porque eso va a ser de cada uno de nosotros, mis hermanos. Cuando estemos allá, nosotros no vamos a estar en el juicio del Señor, pero sí vamos a estar en el tribunal con Cristo. Vamos a estar con las obras que nosotros hicimos. Por eso la palabra dice, y se abrirá el libro de las obras. Y cuando se abre el libro de las obras, ahí vamos a estar cada uno de nosotros. Vamos a estar exponiendo nuestras obras. ¿Cuáles fueron nuestras obras cuando estuvimos en la tierra caminando para Él? ¿Qué hicimos nosotros? Entonces vemos que la palabra está diciendo que vamos a pasar esas obras por fuego. Y ese fuego declarará si es oro, si las obras fueron obras verdaderas, si es plata, si es madera o si es hojarasca. Porque si es oro, pasamos por el fuego y no se va a quemar. Si es plata, pasamos por el fuego y no se va a quemar. Pero si lo que nosotros hicimos cuando caminamos aquí en la tierra, siendo cristianos, haciendo la obra del Señor, si nosotros no la hicimos como Dios la mandó, aunque ya fuimos salvos, esas obras, si son de hojarasca o si son de madera, el fuego las va a quemar. Es tremendo, mis hermanos, porque ahí es el tribunal de Cristo. ¿Y sabe para qué nos habla esta palabra de eso? Porque ahí es donde vamos a recibir las coronas por el trabajo que hicimos aquí en la tierra. Es tremendo. Pero Pablo no le estaba hablando a Timoteo de eso. Pablo, cuando le estaba hablando del instrumento de oro y del instrumento de plata, estaba hablando del hombre cristiano, del hombre, no de la iglesia, del hombre, el bueno o el malo, ¿cierto? Cuando le está diciendo Pablo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, está diciendo, usted va a ir y va a encontrar en la iglesia de Jesucristo, va a encontrar hombres trabajadores, va a encontrar hombres amadores de la obra,
va a encontrar hombres que están pendientes de las ovejas, va a encontrar pastores hablando la verdad, va a encontrar pastores que están entregando su vida por la obra, va a encontrar hombres y mujeres que aman la obra, que aman estar escuchando la palabra de Cristo, va a encontrar hombres que están caminando fieles delante del Señor. Nos está hablando, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, ahí va a encontrar usted esas vasijas de honra, ¿cierto? Esas vasijas que son de oro y de plata. Y es tremendo, mis hermanos, porque nosotros podemos pensar, bueno, entonces si nosotros somos instrumentos de oro y de plata, bueno, menos mal no somos de madera, ni somos de, ¿cuál es la otra? A mí se me olvida, ni de barro, no somos ni de barro ni de plata, pero ojo mis hermanos, porque así como hay vasijas de oro y de plata, y hay vasijas de barro y de madera, tanto las vasijas de oro y de plata se pueden volver de barro y de madera. Vamos a verlo viceversa también. Las vasijas que son de barro y de madera se pueden volver vasijas de oro y de plata. ¿Por qué? Porque podemos hoy estar siendo vasijas de oro, vasijas de plata, pero si empezamos a caminar mal, pero si empezamos a vivir mal, pero si no empezamos a poner la mirada en las cosas del mundo y apartarnos de las cosas del Señor, ese oro empieza a deteriorarse, ese oro, esa plata empieza a desgastarse, hasta que empezamos a hacer de madera y de barro. Y viceversa, el que está haciendo el barro y la madera, el que de pronto está en el mundo, como nos ha pasado a nosotros, que venimos de abajo para arriba, ¿cierto? Que hoy como cristianos no éramos cristianos, pero hoy decimos somos cristianos, no porque vivimos en una iglesia, no porque estamos todos los días o los días que nos toquen cultos en una iglesia, sino porque verdaderamente somos cristianos, porque verdaderamente no estamos viviendo para el deleite de la carne, porque verdaderamente no le estamos dando ese deseo a la carne, porque hoy vivimos es en el Espíritu, porque hoy estamos viviendo para Cristo, hoy estamos viviendo para hacer las cosas buenas del Señor, hoy estamos para hacer la obra de Dios. Entonces, cuando un pecador se arrepiente, dice la palabra, ¿cierto? Hay fiesta en los cielos. Entonces, cuando alguien se apartó de Dios y hoy está caminando como barro, como madera, pero él empieza a cambiar, va a empezar a subir y a cambiar de tonalidad. Ya no es barro, ya no es madera, sino que va a ser plata y va a ser oro. Amén. Entonces, es tremendo, mis hermanos. Es tremendo porque Pablo también le habló a la iglesia de Corinto, le habló del cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Unos son el dedito pequeño, yo soy el dedito pequeño, ¿cierto? Otros son la mano, otros el ojo, otros la oreja. Vamos a mirarlo. Capítulo 12, versículo 12 al 31. Corintios, segunda, primera. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, lo voy a resumir. Vemos que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estoy viendo Primera de Corintios, estaba en Hebreos y la tenía apartado, pero bueno, mis hermanos, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12.
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Cierto? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Vemos, mis hermanos, que el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios le habló de que todos somos varios, somos muchos, pero venimos a ser un solo cuerpo, que es el cuerpo de Jesucristo. Pero eso tampoco le estaba hablando, de esa palabra no le estaba hablando Pablo a Timoteo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo, mi hijo, yo hoy te digo que aquellos que son vasijas de barro, que son vasijas de madera, son aquellos que están endureciendo el corazón a Dios. Aquellos que hoy no quieren caminar verdaderamente para Cristo. Son aquellas personas que hoy, si nosotros, ¿cuántos, levanten la mano, cuántos han leído o han escuchado de Faraón? El que persiguió al pueblo de Israel, el que no quiso que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud, pero que al fin le tocó que dejarlo salir. ¿Qué pasó con Faraón? Faraón endureció el corazón, ¿cierto? Y el Señor, como vio que Faraón tenía ese corazón duro, el Señor le dijo, le endureceré el corazón a Faraón para mostrar mis obras, ¿cierto? Vemos a un Dios endureciendo el corazón de Faraón. Vamos a Romanos capítulo 9, versículo 17. Vemos, dice la palabra, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces vemos, mis hermanos, que aunque en una casa hayan utensilios para honra y utensilios para usos viles, voy a poner una casa de familia. Una casa de familia tienen utensilios para una visita nueva, vajilla nueva, la tienen guardada. Cuando saben que va a llegar la visita nueva, el hermano de que estaba en Estados Unidos o en España, desempolvan la vajilla, la sacan, la ponen, el plato de plástico lo guardan, ¿cierto? El vaso de plástico lo guardan, sacan la vajilla, muestran el tintero, muestran el vaso de cristal, ¿cierto? Pero no por eso el plato de plástico, el vaso de plástico, siendo para uso vil, no deja de ser para el servicio de Dios. Si nosotros vemos, Faraón, aunque endureció el corazón, Dios le hizo endurecer el corazón a Faraón. ¿Para qué se lo hizo endurecer? Para mostrar su poder. Para poder mostrar el poder de Dios, endureció el corazón de Jehová. Entonces vamos a decir, yo creo que van a decir, entonces Jehová es malo. Entonces tenemos un Dios malo porque Dios creó a Faraón y lo creó con un corazón duro. No. La palabra muestra que Faraón ya tenía el corazón endurecido cuando Dios se lo acabó de endurecer más. Para mostrar la obra, el poder de nuestro Padre. Él quería mostrar ese poder a través de Faraón. Él quería mostrar todo lo que mostró, todo lo que la palabra en el Éxodo nos muestra cuando el pueblo de Israel sale de Egipto. Todo lo que le pasó a Faraón. Pero es tremendo, porque vemos que Dios mandaba a Moisés, pero ya Dios sabía
que Faraón no le iba a dar en sí. Aunque Moisés iba pensando que por lo que iba a mostrar, por las señales que iba a mostrar, que Dios le decía, yo me imagino que él decía, no, ahora sí Faraón va a soltar ese corazón y nos va a decaer. Pero Dios le endurecía el corazón a Faraón. Entonces, mis hermanos, vemos cómo Pablo le muestra a Timoteo esas dos clases de vasija, esas dos clases de personas que vienen a una iglesia cristiana, esas dos clases de personas que vienen, uno comprometidos con el Señor, comprometidos con la obra de Dios, y otros que vienen a hacer lo malo, no vienen dispuestos con la obra, vienen a armar grupos, vienen a armar disensiones los unos con los otros. Lo vamos a ver. Ahora sí vamos a entrar a predicar la palabra. Vemos, mis hermanos, que en el capítulo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Versículo 6: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considerad lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Es tremendo, mis hermanos, porque vemos al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia de Cristo Jesús. Ahí le está diciendo: tú, hijo mío, sea esa vasija de oro, sea esa vasija de plata que se vaya a usar en esa gran casa. Esfuérzate a andar en la gracia que es en Cristo Jesús. Hoy nos invita la palabra, mis hermanos, a que nos esforcemos a caminar bien esta carrera. Hoy nos invita la palabra a que nosotros no despreciemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No despreciemos la bendición que Dios nos dio, como lo hizo Esaú. Dice la palabra que Esaú despreció lo que Dios le dio, la bendición por ser el primer hijo, por haber nacido de primero. Él despreció esa bendición por un plato de comida. No desperdiciemos nosotros este privilegio de hoy, ser rescatados por Dios a través de su Hijo, por un momento que creemos nosotros es de felicidad, por un momento en el mundo, por cometer un error con un hombre o con una mujer, porque queremos hacer lo bien, porque no nos hallamos en las cosas del Señor, pero sí nos hallamos en las cosas del mundo. Hoy el Señor nos habla, como le estaba hablando Pablo a Timoteo, le está diciendo: esfuérzate,
Hoy tenemos que esforzarnos, mis hermanos, esforzarnos a ser esos verdaderos cristianos. No venir a ocupar una silla aquí nomás, mis hermanos, que ese no es el cristianismo. El cristianismo no es venir a sentarnos solamente un miércoles, un viernes y un domingo. Esforzarnos en la gracia del Señor es venir a empezar a trabajar para Él, empezar a despojarnos de todo lo que no nos sirve, de todo lo que nos quiere ensuciar, de todo lo que nos está apartando de las cosas del Señor, de esa vida del mundo. Y cuando digo del mundo, porque yo creo que más de uno, bueno, entonces ¿para dónde nos vamos a ir a vivir? A Marte, a la Luna. Cuando hablo de la vida del mundo, es la vida, esa vida pagana, esa vida de licor, de drogas, esa vida de bailes, de modas, de vanidades. Hoy el Señor quiere que nosotros nos despojemos, nos apartemos de todo eso. Y por eso el apóstol Pablo le estaba diciendo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mis hermanos, yo hoy los invito, los motivo a que seamos como Pablo. ¿Cuántos conocen la historia de Pablo? Pablo, a pesar de que era fariseo de fariseos, Pablo, a pesar de que era un perseguidor de la iglesia, que era un asesino, porque le gustaba entregar y matar cristianos, se convirtió a Cristo y empezó a vivir para Cristo. Pablo le dijo a la iglesia: imíteme a mí como yo imito a Jesucristo. Hoy invito a la iglesia de Jesucristo a que imitemos la vida de Pablo. Hoy nosotros tenemos que ser como ese Pablo, como ese Pedro, como ese Juan, que se despojaron, vivieron hasta morir por Cristo Jesús, porque Pablo fue llevado a la guillotina. Pedro, el apóstol Pedro, fue crucificado con la cabeza de para abajo. Juan fue tirado en una isla de Patmos, que allá se muriera de hambre, de sed, aunque murió de viejito. Entonces, mis hermanos, el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: enséñales, enséñale. Hoy nos está diciendo a nosotros: enséñales a los que no conocen de Cristo, enséñales a que ellos conozcan quién es Pablo, enséñales que ellos aprendan quién es Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo la palabra hoy a través del apóstol Pablo. Y dice, es tremendo, porque en esta metáfora que pone Pablo, pone tres clases de personas. Y la primera dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Por ese primer personaje, un soldado, nos está diciendo que nosotros tenemos que ser esos soldados, que si hoy militamos en las filas del cristianismo, nosotros tenemos que servirle ¿a quién? Al que nos llamó. Ahí Pablo le estaba diciendo a Timoteo: al que lo llamó para ser soldado. ¿Quién nos llamó a nosotros para ser cristianos? ¿Quién nos llamó a nosotros para ser benditos de Jehová, nuestro Señor Jesucristo? Entonces hoy nosotros tenemos que dar la vida por ese hombre. Hoy nosotros tenemos que militar para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Hoy nosotros tenemos que caminar como cristianos, pero como cristianos, a vivir como verdaderos cristianos. Jesucristo mismo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí. Él no le dijo: es que tienen que venir detrás de mí. No, dijo: el que quiera. Pero el que quiera venir en pos de mí, entonces ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. Entonces, para nosotros poder
Ya estamos militando en este ejército. Somos soldados de ese ejército. Mis hermanos, no seamos como los que desertan, como los que piden licencia y salen y se van y no vuelven, porque así son los soldados. Yo no pagué el servicio. Mi hermano Jorge, que fue ranchero, él sí sabe, ¿cierto, mi hermano? ¿Cuántos pidieron licencia y salen y se van y no vuelven? A usted no le fueron los compañeros que estaban allá, menos mal, no lo dejaron tirado en la cocina. Amén. Entonces vemos que Pablo en esta metáfora coloca este primer personaje, ¿cierto? Del soldado. Le habla como un soldado. Usted tiene que ser soldado de Cristo, pero como soldado tiene que vivir para Cristo. Como un soldado tiene que vivir en el batallón, escuchar órdenes y aceptar las órdenes. Así somos nosotros. Nosotros tenemos que escuchar la orden de Jesucristo, esa orden que viene a cada uno de nosotros. Y le está diciendo en el versículo 5, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. A mí no me gusta poner personajes así, pero le voy a colocar ese personaje. El Tino Asprilla. Tino Asprilla fue un buen jugador de fútbol, fue en su entonces, aunque no lo premiaron porque no alcanzó ese premio, pero fue catalogado como el mejor jugador del mundo en ese tiempo, el mejor delantero del mundo, el Tino Asprilla. Pero ¿qué pasó? Empezó a militar en el licor, en las drogas, porque el Tino consume. Empezó a ser el hombre que ya no iba a los entrenamientos, ya llegaba borracho a los entrenamientos. Aquí habla el apóstol Pablo de un atleta. El atleta tiene que abstenerse de rumbas, de fiestas, de mala alimentación. Y es tremendo, mis hermanos, porque hoy nosotros como atletas de Jesucristo nos tenemos que alimentar bien. Si nosotros tenemos que correr la buena batalla, si nosotros tenemos que correr la buena carrera de la vida, tenemos que alimentarnos bien, porque nosotros no podemos ganar si nosotros estamos mal alimentados. Nosotros no vamos a poder llegar a la meta, mis hermanos, si nosotros estamos mal alimentados. Si la palabra no la tenemos como un alimento, como una disciplina, no vamos a alcanzar a llegar a la meta, no vamos a alcanzar a llegar al supremo llamamiento que tenemos en Cristo Jesús. No vamos a alcanzar a llegar, mis hermanos. ¿Por qué? Pablo le dijo, como el atleta que no es coronado sino lucha legítimamente. ¿Y qué es legítimamente, mis hermanos? Nosotros tenemos que ser honestos en este caminar. Que porque el pastor no nos ve, que porque la pastora no nos ve, que porque los líderes de intercesión no nos ven, o porque no estamos en el área donde nos pueden ver los hermanos de Camino a la Libertad, entonces nosotros podemos hacer lo que queramos. Podemos hacer lo que se nos venga y se nos plazca, ¿cierto? No, tenemos que, como el atleta, que si quiere ganar la corona, tiene que esforzarse, tiene que dejar muchas cosas, tienes que empezar a prepararse, comer bien. Nosotros como hijos de Dios también tenemos que hacer lo mismo, mis hermanos. Comer la buena comida, caminar el buen camino que nos enseñó Jesucristo para poder ganar esa carrera. Y es tremendo porque el apóstol Pablo en otro texto le dice a la iglesia: yo corro, pero no como corren los atletas, porque el atleta corre para ganar la corona corruptible. Hoy yo corro por la corona incorruptible. Hoy como cristianos nosotros tenemos que caminar, correr, participar en esa carrera de atletismo por esa corona incorruptible, esa corona que nos va a dar Jesús.
para llegar a la meta. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes, porque Él es un todo para nosotros. Y dice el versículo 6, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser como esos labradores. Nosotros no podemos creer que tenemos un Dios que chasqueamos los dedos y ya nos aparece todo. Un Dios que frotamos la lámpara al Aladino y no sale genio, sino que sale de mal genio, porque lo estamos tomando como un mago, ¿cierto? No es el genio que sale, sino que sale desde mal genio, porque así somos nosotros. Nosotros tenemos que ser como el labrador, mis hermanos. ¿Cuántos hemos visto en 6 años y en 14 años que yo llevo caminando en este caminar con Jesucristo, y he visto gente que vienen separados, o vienen con problemas financieros, o vienen con enfermedades, y quieren venir un mes a la iglesia y quieren que Dios los sane sin haber pagado siquiera el precio? Y Dios es tan lindo que los sana y salen y se van y se olvidan del Dios. Entonces nosotros tenemos que ser como esos labradores. Nosotros tenemos que ir sembrando, mis hermanos, sembrando la palabra. Sembremos la palabra aquí en Castilla, en Aranjuez, en Bello, en Itagüí, en Envigado, en Medellín completo. Vamos a regar la semilla en todo Colombia, en todo el mundo, porque eso es el labrador. El labrador siembra, riega la semilla, pero la semilla no nace de una vez. No esperemos que si yo le hablo a una persona de la calle, ya mañana lo voy a ver aquí como pastor. Gloria a Dios si así pasara. Pero nosotros tenemos que sembrar la buena semilla, ser ese sembrador que, aunque siembra la buena semilla, tiene que esperar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces Pablo en esta metáfora le coloca esas 3 clases de personas a las cuales él está diciendo: si tú, Timoteo, haces lo que te estoy diciendo, sos una vasija de oro, sos una vasija de plata. Porque aquí estaba mostrando el apóstol Pablo vasijas de plata, vasijas de oro, a través de esas 3 clases de personas que mostró. Y 4 con él, porque él, antes de mostrar esas 3 personas, él se puso como primer testimonio. Entonces vemos, mis hermanos, que cuando nosotros hablamos o escuchamos hablar de esas vasijas de oro y de plata, tenemos que empezar a entender que para nosotros serlo, tenemos que empezar a vivir para Dios. Y es tremendo, porque cuando habla del instrumento de barro, en la explicación, vamos a 2 de Timoteo 14 al 19, y dice la palabra: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad
diciendo que la resurrección ya se efectuó y transforman la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es tremendo, mis hermanos. Es tremendo porque cuando Pablo le habla de esos instrumentos de barro, le está hablando de dos personas. ¿De quiénes? Se les olvidó. De Himeo y Fileto. Himeneo y Fileto, ¿cierto? Les está colocando esos dos testimonios. ¿Qué eran esos hombres para la iglesia? Hombres de disensión, hombres que venían a sentarse en una silla de una congregación a armar disensión, a refutar la palabra, a decir: eso es mentira, ya Jesucristo ya resucitó, a querer colocar mentiras en el pueblo de Dios. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo: tenga cuidado con esa clase de personas, tenga cuidado, no alegue con ellos, no pelee con ellos. Pastor, no hay que pelear con ellos. Pastor, no hay que pelear con ninguno. Aunque ellos vengan a traer disensión, el Espíritu solo se encargará de sacarlos. Así ellos quieran traer blasfemia, así ellos quieran traer mentira a la iglesia, Cristo a través de su Santo Espíritu se va a encargar de que esos hombres no prevalezcan más. Hoy la palabra, mis hermanos, nos está hablando de esto. Nos está diciendo que nos cuidemos de desviar la verdad, de desviar lo que no tenemos de qué hablar. Nosotros no tenemos que desviar lo que el pastor nos está hablando, a no ser que sea una mentira, que sea una herejía. Pero por eso tenemos que comer de esa palabra. Porque créalo, mi hermano, que primero se acaba la guamasa que los marranos. Créalo, mi hermano, que primero se acaban los pastores mentirosos que los que todavía se dejan meter los dedos a la boca, que los que todavía creen en esos mentirosos. Creen en esos mentirosos que están diciendo: si usted coloca 1 millón aquí, pactó con el Señor, y ese millón le va a llegar la finca que usted quiere, le va a llegar el carro que usted quiere, la mujer que usted quiere. Yo he colocado como 3 millones y no he visto mujer por ningún lado. Entonces me robaron. O sea que confió en Himeneo. Entonces, mis hermanos, vemos que Pablo está instruyendo a Timoteo, y hoy nos está instruyendo a nosotros, mis hermanos. Cuidémonos, seamos vasijas de honra. Como el título, mi hermano Andrés, me coloca el título, por favor. ¿Qué clase de vasijas somos? ¿Qué clase de vasijas creen ustedes que hoy podemos ser nosotros? Esos que hoy verdaderamente estamos trabajando en la obra del Señor, estamos viviendo para Cristo, esos que hoy nos guardamos para el Señor. Como se guarda una mujer cuando se va a casar y quiere llegar virgen al matrimonio, y se guarda y se guarda y se guarda y cumple lo que ella quiere, llegar virgen al matrimonio. Hoy nosotros somos la novia de Jesucristo. ¿Cómo queremos llegar?
Hoy el Señor nos está hablando a través de esta palabra, mi hermano, mi hermana. Hoy tenemos que ser esas vasijas de honra. Hoy no podemos ser esas vasijas de barro ni de madera. No podemos venir a una iglesia solamente a sentarnos. Aquí en la iglesia hay muchas cosas para hacer, para estudiar. No solamente tenemos que ser oidores, la palabra dice que no podemos ser solamente oidores de la palabra, también tenemos que ser hacedores de ella. Nosotros tenemos que poner esa palabra en práctica. ¿Vos te imaginás si nos ponemos a comer y a comer y a comer y a comer y a comer? ¿Cómo nos volvemos? ¿Cierto, María? Pero si nosotros estamos comiendo, pero al mismo tiempo también estamos dando, no nos vamos a volver obesos espiritualmente, mis hermanos. No nos vamos a volver obesos, porque es que la palabra hoy la recibimos. La palabra misma dice: lo que recibiste por gracia, dalo por gracia. Si hoy la palabra te está hablando, ¿cómo se va a quedar usted callada cuando usted vea que alguien está cometiendo un error? O si usted ve a un hermano que está cometiendo un error y usted lo deja callado. No se puede, mi hermano. No se puede. Nosotros hoy tenemos que, de lo que comemos, de lo que recibimos, también tenemos que dar. Esa es la invitación que hoy nos hace la palabra, mis hermanos, en esta noche. Y termino con esto, versículo 21. Terminamos, dice la palabra: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que entregan contienda. Mis hermanos, para terminar ya con este tema, vemos cómo el apóstol Pablo está exhortando, cómo el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo, y le está diciendo: usted, Timoteo, si usted quiere ser esa vasija de oro, de plata, ahí le estaba diciendo: huye de las pasiones juveniles, huye de lo que es fornicación, huye de lo que es todo lo que a un joven le llama la atención: las fiestas, las rumbas, las modas, los noviazgos secretos. Huye, le estaba diciendo el apóstol Pablo, usted huye también de esas pasiones juveniles y sigue la justicia. Le estaba diciendo: no se mezcle con el mundo, no haga alianzas con el mundo, empiece a seguir la justicia. ¿Y saben qué es la justicia, mis hermanos? Es seguir a Jesucristo, porque Él nos mostró la justicia, porque Él hoy está reinando en justicia, en poder, en gloria, porque está sentado en el trono de nuestro Padre, ¿cierto? Está gobernando desde el trono de mi Padre a su derecha en justicia. Hoy ya nosotros tenemos que andar en esa justicia, mis hermanos. Nosotros hoy en día no podemos decir como cristianos con 14, 15 años, 10 años, 2 años, 3 años, 6 meses: ¿será que yo me puedo tomar una cervecita? Hermano, si yo me tomo una cervecita, hermano, si yo me voy a una fiestecita con mi mujer, a una discoteca, y me puedo tomar mediecita con mi mujer, ¿es malo? ¿O será que es malo si yo me siento en la sala con mi mujer a bailarme unas salsitas, un vallenatico y a tomarme unas cervecitas con ella?
Hoy nosotros no podemos estar diciendo esto, mi hermano. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, huye de todo eso. Nosotros hoy tenemos que huir de todo eso, mis hermanos. Nosotros hoy tenemos que huir de los deseos de nuestros ojos, porque el deseo de nuestros ojos nos hace pecar. Porque con el deseo de nuestros ojos, ¿saben qué pasa? Estamos codiciando. Codiciamos a la mujer que es ajena y a la que no es ajena. Codiciamos al hombre y al que no es al hombre soltero y al que no es soltero. No crea, porque hoy el que anda en vasijas de barro y de madera también anda por esos que pueden andar en esos caminos, en el homosexualismo, en el lesbianismo. Es que a eso se hace referencia a las vasijas de madera y de barro. Entonces, mis hermanos, hoy la palabra nos está diciendo, huye de todas esas pasiones que hoy no te dejan caminar como verdadero siervo. Huye de toda contienda. Ya sabe María que el que llegue a pelearle, no le ponga cuidado. Para pelear se necesitan dos. Y conmigo no están. Somos cristianos. Yo le entiendo más a profundidad los textos y todo. Pablo le dice a Timoteo, es que nosotros somos cristianos. Nosotros no tenemos que ponernos a pelear con la gente que quiere venir a pelear, porque el que pelea, el que levanta contienda, no conoce a Cristo. Nosotros como iglesia tenemos que ser mansos y humildes como lo fue Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, para terminar, ¿qué enseñanza nos deja esta palabra? Nos está diciendo esta palabra hoy, ¿en qué rango estamos nosotros? ¿Qué vasija verdaderamente somos nosotros? ¿O somos oro y plata? ¿O somos barro y madera? Porque yo no puedo creer que seamos mitad plata y mitad barro. O somos fríos o somos calientes. Porque Dios, al que se quiera andar y vivir en la tibieza y ser tibio, lo va a vomitar de su boca. Entonces, esa es la reflexión que hoy el Señor nos da. ¿Qué vasijas somos? ¿Para quién queremos vivir? ¿Verdaderamente vamos a vivir para Cristo? ¿O porque ya está llegando diciembre, ya en diciembre se nos olvida que somos cristianos? Porque llegaron los meses del bre, donde todo el mundo empieza a sacar excusas, donde ya no hay tiempo para nada, porque tengo que ir a la primera comunión de mi primo, porque tengo que ir al bautizo de mi hermanita, porque tengo que ir al matrimonio que va a haber en tal parte, a los grados, a esto y a lo otro. ¿Y Cristo qué? El caminar con Dios qué. Entonces, mis hermanos, esa es la reflexión. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias por esta palabra. Padre, te damos gracias, bendito Rey de los cielos. Padre, declaramos, bendito Dios, que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que a través de tu palabra, Señor, nos quiere exhortar, nos quiere disciplinar, bendito Rey, porque tú al que disciplina ama. Porque así como los padres terrenales, dice tu palabra, Señor, disciplinan a sus hijos aquí en la tierra, y aún esos hijos beneveran a sus padres, siguen a sus padres, mucho más hoy, Señor, tenemos que seguirte a ti, bendito Padre. Tenemos que regirnos a esa disciplina que tú quieres para cada uno de nosotros, tus hijos, bendito Rey. Tenemos que caminar, Señor, como esas vasijas de oro, bendito Dios, haciendo tu obra,
caminando en tu obra, viviendo en tu obra. Padre bendito, Señor, que cuando tú vengas, Señor, si todavía estamos en este caminar, seamos arrebatados por ti, Padre de la gloria, Señor. Que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres haciendo tu obra, bendito Rey. Que estemos caminando como esas verdaderas vasijas, como esas vasijas de oro, de plata, Señor. Padre, yo declaro, bendito Dios, Señor, que todo el que quiera venir a este lugar a traer disensión, a traer, bendito Rey de los cielos, Señor, engaño, bendito Dios, lo declaramos sin poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda vasija de barro, de madera, Señor, Padre bendito, que no va a traer buena obra, Señor, hoy lo declaramos sin poder, Señor. Padre, desbaratamos toda obra infructuosa de Satanás. Declaramos sin poder todo emisario que quiera traer, Señor, a desbaratar, Señor, la unidad que hay en este lugar, bendito Padre de la gloria, Señor. Declaramos que no tiene poder, Señor, el que venga con chisme, con murmuración, bendito Rey. Declaramos, bendito Padre de la gloria, que aquí reinas tu amor, tu presencia, bendito Rey, está entronado en este lugar, Padre de la gloria. Lo declaramos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ayúdanos, bendito Dios, a ser como este apóstol Pablo, bendito Dios, que así como él le dijo a la iglesia, invítenme a mí como yo invito a Jesucristo, hoy podamos decir nosotros, invítenme a mí como yo invito a Jesucristo. Que hoy, más que por un mensaje, por la palabra tuya, Señor, también vengan, Señor, porque ven hombres y mujeres verdaderamente con Cristo y para Cristo, viviendo y aún entregando sus vidas, bendito Rey de los cielos. Padre, gracias. Gracias por este tiempo, bendito Dios. Gracias, bendito Dios, por este mensaje, Padre de la gloria. A ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza, la exaltación en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Rey.